Buen día, mi nombre es Marcela Barrero, soy moderadora de eventos de la comunidad Contapyme y doy la bienvenida a todos quienes se conectan a participar del curso sobre generación de medios magnéticos. Este evento ha sido organizado por la comunidad Contapyme, proyecto que busca capacitarlos de manera gratuita en temas de interés contable, tributarios y empresariales. Actualmente en la comunidad Contapyme somos más de 50.000 los miembros que deseamos crecer como profesionales día a día, asistiendo a los cursos gratuitos que brinda la comunidad. Recuerda que este evento es posible gracias al patrocinio de Contapyme, el software contable para pymes líder NIF en Colombia. Esta sesión que iniciaremos con el día de hoy estará dividida en dos partes. En la primera parte contaremos con la intervención del ingeniero Rubén Darío Cardona Gómez, quien expondrá o nos conceptualizará toda la parte teórica y la normatividad sobre la información exógena en Colombia. Ya en la segunda parte contaremos con la intervención de la doctora Cristina Hidárraga, quien actúa o quien está como líder contable y financiera en Insoft. Ella nos mostrará cómo se genera la información exógena en Contapyme. Iniciemos entonces. ¿Preocupado con la presentación de información exógena a la DIAN? Tranquilo, Contapyme lo hace en 3 pasos. Primero, elija el formato a presentar e indique el periodo para generar la información. Segundo, Contapyme genera una tabla con la información exógena a presentar, según los movimientos del periodo. Revísela y compleméntela si es necesario. Tercero, genere el archivo XML y prevalídelo con el mismo sistema de validación establecido por la DIAN. Aceptar y listo. Podrá subir el archivo XML a la página de la DIAN sin problemas. Contapyme, simple, rápido y fácil de usar. En la sesión del día de hoy contaremos con la participación del ingeniero Rubén Darío Cardona Gómez. Él es ingeniero de sistemas, especialista en legislación tributaria y aduanas. Cuenta con una amplia experiencia en empresas públicas y privadas, complementada con estudios específicos a nivel de maestría en tributación. Adicionalmente, el ingeniero Rubén Darío Cardona es experto en temas relacionados con la actualización tributaria, impuestos de renta, legislación fiscal, automatización contable por medio de dispositivos electrónicos, entre muchos otros temas. Ingeniero Rubén Darío, muy buenos días y bienvenido a esta sesión. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos entonces a dar paso para iniciar con la temática de la sesión del día de hoy. Tras una factura física hay costos de papelería, impresión y envío, espacio de almacenamiento y mucho tiempo de trabajo. Todos estos problemas serán parte del pasado con la facturación electrónica y con Contapyme será una tarea fácil. Primero, registra la factura de venta en Contapyme. Segundo, automáticamente el sistema enviará la factura a su cliente y a la DIAN. Tercero, podrá saber si su cliente aprobó o rechazó la factura directamente en Contapyme. Y listo, factura electrónicamente y lleve un control total. Contapyme, siempre un paso adelante. Espérelo muy pronto. Muy buenos días. Le agradezco a la comunidad Contapyme por haberme dado nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes este curso de generación de medios magnéticos. Es para mí de verdad un verdadero placer poder estar acá. Máxime hoy que la persona que me ha acompañado durante mucho tiempo nuevamente vuelve conmigo. Vamos a trabajar en esta horita y media, 2 horas, todo lo que tiene que ver con medios magnéticos, con información exógena. Y básicamente todo esto está reglamentado con la resolución 68 del 2016 y la resolución 60 del 2017. La resolución 60 es la resolución que está vigente para año grabable 2018, es decir, la que se presenta en el 2019. Y hay un proyecto de resolución que va a modificar la resolución 68. Pues esperemos que salga
con tiempo para que nosotros podamos organizar nuestra información como nos lo pide la administración tributaria. Esperemos que salga lo más pronto posible. Pero básicamente esta sección la vamos a trabajar con lo que dice o con lo que está reglamentado con resolución 68 del 2016. ¿Cuáles fueron los objetivos o cuáles son los objetivos que nosotros nos trazamos? Primero, dar a conocer la obligación formal de rendir información tributaria a través de la información exógena por parte de los sujetos obligados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la comunidad que le interese el tema. Vamos a exponer las características básicas de esta información tributaria. Vamos a ilustrar el procedimiento a seguir para hacer la información exógena, o sea, para la presentación de esta información exógena. Vamos a brindar todo el universo de obligados y vamos a mostrar las implicaciones que trae el no presentar la información o presentarla en forma errada, que eso es uno de los cambios que tuvo el artículo 651 con la ley 1819. La información exógena tiene un origen. Ese origen es el artículo 631 del Estatuto Tributario. Ese artículo 631 fue modificado con ley 1607 del 2012, ¿cierto? En ese año se generaron dos resoluciones. Hubo una confusión de por qué salió eso, pero eso fue por la modificación de ese artículo 631, que dice más o menos que la DIAN, la Administración Tributaria, debe sacar la resolución 2 meses antes de terminado el año grabado. Y ahí fue donde se presentaron las dos resoluciones. Igual, desde hace mucho tiempo, yo conozco aproximadamente información exógena desde 1996, cuando se presentaba en papel. Luego se presentó en unos disquetes, de acuerdo, que se presentaban en esos disquetes en unos formatos IMP 631. De pronto la gente que ha ido en el tiempo con esta información se acuerda de esos formatos. Y hoy día se ha organizado la información en archivos XMLS y todo está con la resolución vigente, el artículo 623 a 631. Está el artículo 651, que es referente a las sanciones, y está la resolución 68 y la resolución 60. Como les dije antes, vamos a hablar de la resolución 68. Y básicamente, ¿qué es esa información? Principalmente, pues, digamos que es un deber formal. Es un deber formal que tienen todos los contribuyentes para entregar información, datos de las transacciones que tuvo con terceros. Básicamente es eso. Y adicionalmente, esa información exógena que la DIAN adquiere sirve para los convenios que él tiene suscritos con otros países. El Estado tiene suscritos convenios internacionales, entre ellos está lo que es FATCA, que es información bancaria. Y como vamos a ver más adelante, es mucha la información bancaria que nosotros le debemos reportar o que los bancos reportan de nuestra información. Entonces, entrando en materia, ¿quiénes son el universo de informados? Digamos que son grupitos. Entonces, el primer grupito, ¿cuál es el primer grupito? Las entidades que celebran convenios con organismos internacionales. Ellos son el primer grupo, digamos que es un grupo aparte, digamos que están solamente ellos y de eso no vamos a hablar mucho. El otro universo es los obligados anualmente por periodos mensuales, o sea, deben presentar la información en el año, pero mensualizada. ¿Y quiénes son básicamente ellos? Todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben entregar información de cuentas corrientes y de ahorros y certificados de depósito a término. Eso es básicamente eso. Entonces deben presentarla anualmente, pero mensualizada. Y también la sociedad, la de DCEBAN, la Sociedad Administradora de Depósitos Centralizados. Ellos dos deben presentar esa información mensualizada cada año. Y está el universo de los obligados
anualmente. Las mismas entidades vigiladas por la superbancaria, ¿cierto? Aquí anualmente deben entregar la información de consumos de tarjeta de crédito, ventas a través del sistema de tarjeta de crédito y préstamos otorgados. Asimismo, los fondos de inversión colectiva y los fondos de pensiones, de jubilación e invalidez y los fondos de cesantía deben presentar esa información anualmente. Y el grueso, o lo que más nos compete a nosotros, está acá. Universo de obligados anualmente. Aquí vamos a mirar las cosas desde dos puntos de vista. O sea, cómo está la resolución, la 0068, y cuáles son las modificaciones que nos trae ese proyecto de corrección de la resolución 0068. Entonces, básicamente, ¿qué dice? Dice, ¿quiénes están obligados a presentar anualmente? Las personas naturales y asimiladas que en el año grabable 2015 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones. Así es como está especificado en la resolución 68. Pero la modificación que trae esa resolución es que le van a poner esa partecita. Entonces va a quedar las personas naturales y sus asimiladas obligadas a llevar contabilidad en el año grabable 2017 y que en el año grabable 2015 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esa modificación, porque tiende a confundirse qué es la información que deben presentar esas personas, ¿cierto? Entonces, o es la información del año, es información del 2015 o es la información del 2017. Entonces, digamos que ahí se corta la discusión. Simplemente, si usted está obligado a llevar contabilidad en el 2017 y en el 2015 tuvo ingresos superiores a 500 millones, está obligado a presentar la información exógena. Ojo, o sea, debe cumplir los dos requisitos, ¿cierto? Entonces, ahí está esta información y es uno de los cambios que trae la modificación. ¿Quiénes más están obligados a presentar anualmente esta información? Personas jurídicas y sus asimiladas que en el año grabable de 2015 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. El universo. Personas naturales 500, personas jurídicas 100. Y el literal C, que es donde está el grueso de las personas que deben presentar información exógena, dice que son todas las personas naturales, todas las personas jurídicas, todos los entes, todas las personas que hayan hecho o hayan realizado retenciones en la fuente o autorretenciones en la fuente. Y ahí habla, y la resolución de 68 habla de retención y autorretención a título de renta, impuesto sobre la renta para la equidad, impuesto sobre las ventas y timbre, independientemente del monto de los ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que así yo haya hecho una retención bajita de 10 mil, 20 mil pesos, no sé, algo así. El mero hecho de haber hecho esa retención me obliga a presentar la información exógena. Y el cambio que tiene ahí, que tiene ese literal C, es que le van a quitar el pedacito del impuesto sobre la renta para la equidad CADE, y eso tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de información del 2017, y si ustedes recuerdan, el CRE se elimina con ley 1819, pero más adelante miraremos que al menos en el proyecto de corrección, no sé si tengan en cuenta los comentarios que la sociedad civil ha hecho, pero en el cuerpo de las modificaciones no está modificado lo del CRE. De hecho, los prevalidadores que pone a disposición la DIAN están con el impuesto de CRE, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué sale en la administración tributaria, qué nos va a decir en esa nueva resolución, y si van a mejorar toda la resolución o la van a dejar conforme salió el proyecto. Eso depende de todo lo que nosotros hayamos dicho en comentarios de esa resolución. ¿Quién más está obligado anualmente a presentar información? Consorcios y uniones temporales. Las personas o entidades que actuaron como mandatarios o
o contratistas en relación con las actividades ejecutadas en desarrollo de cada uno de los contratos de mandato o de administración delegada. Las personas o entidades que actuaron en condición de operador o solo riesgo en los contratos de exploración y explotación minera. Las sociedades fiduciarias que administren patrimonios autónomos o encargos fiduciarios. ¿Quiénes más? Los entes públicos de nivel nacional y territorial, o sea, los que están contemplados en el artículo 22. Ahí habría que mirar qué va a pasar con los nuevos contribuyentes que entraron al artículo 22 según ley 1819. ¿Quién más está obligado? Los secretarios generales o quien haga sus veces que financien con recursos del tesoro algún gasto. ¿Quién más? Las personas naturales y asimiladas y jurídicas y asimiladas obligadas de acuerdo al literal A, B y C del estatuto cuando reciban ingresos para terceros, o sea, todo lo que sea ingresos para terceros. ¿Quiénes más están obligados a presentar información? Las cámaras de comercio, las bolsas de valores, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios, las personas que elaboren facturas, los grupos empresariales. Y otra modificación, la del literal P de la resolución 68. ¿Cómo está estipulado con la resolución 68? Personas naturales o jurídicas o entidades que efectúen pagos a personas naturales y deban expedir el certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados del año grabable 2017. O sea, todas las personas a todas las personas que se les generó el formulario 220 de ingresos y retenciones y que estén obligadas a presentar cualquier tipo de información. O sea, si yo estoy obligado, aquí en el literal P, si yo estoy obligado a presentar información exógena, entonces también estoy obligado, por otras circunstancias, por otros literales, también estaría obligado acá. ¿Y qué pasa con ese literal P? Ese literal P está modificado y esa modificación obedece también a la ley 1819. ¿Por qué? Porque nosotros ya no podemos hablar tributariamente, fiscalmente, de empleados, ¿sí? Recuerde que la ley 1819, con la ley 1819 desapareció empleados, trabajadores por cuenta propia y otros. Y se crearon las rentas, las cédulas, las rentas cedulares, ¿cierto? Entonces, por eso es que acá se cambia el concepto en el literal P. Entonces, ¿cómo se supone que va a quedar? Dice: las personas naturales o jurídicas o demás entidades que efectuaron pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y rentas pensionales y estén obligados a presentar cualquier tipo de información de que trata la presente resolución. Entonces, elimina los empleados y entran rentas de trabajo por ley 1819. ¿Quiénes más deben presentar información? Alcaldes y gobernadores de municipios, empleadores que ocupen trabajadores víctimas de la violencia comprobada, tiene que ver con descuentos tributarios, y personas jurídicas que hagan pagos con bonos electrónicos a sus empleados. Y todas las entidades públicas que estén obligadas a presentar la información deben incluir el Código Único Institucional asignado por la Contraloría General de la Nación. Ese es básicamente todo nuestro universo, ¿sí? Nuestro universo. Entonces, después de ya revisar nuestro universo, entonces, ¿a qué pasamos? ¿Qué es lo que tienen que informar y en qué formatos? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los primeros en la resolución que están obligados a presentar información? Los que realizan convenios de asistencia técnica con cooperación con organismos internacionales, ¿cierto? Entonces ellos deben presentar la relación mensual de los contratos vigentes en el año 2017, o sea, todos los contratos que ellos hagan con el dinero que provee de ese organismo internacional, entonces ellos deben presentar esa información. Y esa información la presentan en el formato 1559, la versión 8.
¿Quién más? ¿Qué otra información se reporta? Por el año grabable del 2017, todos los bancos, o sea, todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben informar las cuentas corrientes y de ahorros que sean superiores a 1 millón de pesos o cuando el saldo sea 1 millón de pesos. Como estos reportes son mensualizados, entonces, ¿qué quiere decir eso? Si en el banco hay una consignación de 1 millón de pesos, me reportan. O si al final del mes, tengo un saldo superior a 1 millón de pesos, entonces el banco me va a reportar. Y ese reporte es en el formato 1019, la versión 9. También los bancos y todos los vigilados por la Superintendencia Financiera, están obligados a presentar toda la información de los certificados a término fijo, o sea, de los CDTs, ya sea que esté renovado, que esté cancelado o que esté vigente o esa certificación. O sea, todos los certificados a término fijo yo debo reportarlos o yo debo reportarlos, no, el banco me los debe reportar. Y eso lo reporta en el 1027 versión 7. DECEVAL también debe reportar todas las transacciones que tuvo con sus clientes. Y eso lo reporta en el formato 2273. Los bancos y todas las entidades vigiladas por la Superfinanciera, entonces también deben presentar información de consumos de tarjetas de crédito, ¿cierto? Consumos que sean superiores o acumulados sean superiores a 1 millón de pesos. Y eso se reporta, y esa información se reporta en el formato 1023 versión 6. También hay que informar, los bancos, las mismas personas, las mismas entidades financieras deben presentar información de venta a través de sistemas de tarjeta de crédito. También que la cuantía sea superior a 1 millón de pesos. Y el formato para ellos es el 1024. Bancos, también entidades vigiladas por la Superfinanciera, deben presentar información de los préstamos otorgados. Préstamos también superiores a 1 millón de pesos. Todos los préstamos superiores a 1 millón de pesos deben ser reportados en el formato 1026. Fondos de inversión colectiva también deben presentar información en el formato 1021. Los fondos de pensión también deben reportar información, ya sea en el formato 1022 o en el formato 1027. Fondos de cesantías, formato 2274, versión 1. Bolsas de valores y comisionistas de bolsa también deben reportar información en los formatos 1041 o 1042. La información de socios y accionistas comuneros o cooperados y asociados. Esta información va en el formato 1010 versión 8, de acuerdo al literal A del artículo 631. O sea, ese formático lo vamos a revisar al final de la presentación. Al final de la presentación vamos a revisar los formaticos o cuál es la información que nosotros tenemos en esos formatos. Información de pagos o abonos en cuenta. Este formato, digamos que es el corazón de la información exógena, ¿sí? Este formato es el que básicamente todos los obligados a presentar información exógena como mínimo deben presentar. El formato 1001. Como se los dije, mire que en el cuerpo de la resolución dejaron por allá, al final dice las autorretenciones por impuestos sobre la renta para la equidad crédito. No sé si de pronto en el proyecto de modificación de la resolución no está. Creo que de pronto con los comentarios que se hicieron puedan organizar esa información, pero por el momento, como está estipulado, ahí está. Igual,
no hay ningún problema. Como ya no hay retenciones ni autorretenciones a título de CRE, en los formatos ponemos 0 y ahí ya digamos que quedamos, o sea, no va a haber ningún problema para la presentación de esa información. Recuerden que en el formato 1001 el reporte mínimo, el valor mínimo a reportar son 100.000 pesos. Igual puede reportar cuantías menores. También debe reportar la información de retenciones en la fuente que le practicaron. En el formato 1003, retenciones practicadas y que le practicaron. Ingresos recibidos en el año en el formato 1007 cuando sean superiores a 500 millones de pesos. A 500.000 pesos, perdón. También nosotros en esta información tenemos la posibilidad, si queremos, de informar las cuantías menores. Debo reportar la información de impuestos descontables, o sea, en el formato 1005 el IVA generado y en el formato 1006 el IVA recuperado, o sea, los cruces. Para que todo esto, como se los dije antes, esto es puros cruces de información, puro insumo para la administración tributaria generar sus cruces de información. Y mire que nos están pidiendo mucha información. Es bastante la información que nos reporta tanto los bancos como todas las personas naturales y jurídicas. Debo informar también mis deudas y mis pasivos y mis deudores, ¿cierto? En el formato 1009 reporto todas mis deudas y en el formato 1008 todos mis deudores, dependiendo de, o sea, mirando si en el formato 1009 nuestros pasivos y en el formato 1008 las personas que nos deben. Los consorcios y las uniones temporales también deben presentar algún tipo de información, ¿cierto? Ellos tienen sus propios formatos, o sea, consorcios y uniones temporales tienen el formato 1043, el 1045, el 1585, el 1586, 1587 y el 1588. Propios para ellos, son únicas y exclusivamente para los consorcios esos tipos de formatos. Asimismo, los contratos de exploración y explotación de hidrocarburo tienen sus propios formatos: 1046, 1048, 49, 50, 51 y 1052. Ellos reportan su información solo en esos formatos. Contratos de mandato o administración delegada, también ellos tienen sus propios formaticos: 1016, 1017, 1054, 1055, 1027 y el 1018. La información adicional de las sociedades fiduciarias tienen sus propios formatos en el 1013, 1014, 1058 y 1014. La información que se reporta con los recursos del Tesoro Nacional, o sea, los secretarios generales de los órganos que financian los gastos con los recursos del Tesoro. Ellos deben presentar información y esa información va en el formato 1056. Y el valor del saldo de los pasivos a 31 de diciembre se informará en el formato 1009. Ingresos recibidos para terceros, 1647. O sea, todos los ingresos que yo recibo para terceros van en ese formato. Las cámaras de comercio también le reportan información a la administración tributaria. ¿Qué reportan ellas? Todas las sociedades creadas en el formato 1038 y las sociedades que se liquidaron en el formato 1039. Y la Registraduría Nacional del Estado Civil informa las personas fallecidas en el formato 1028. Los notarios proporcionan información sobre las actividades de su notaría, o sea, todo lo que son
las escrituras públicas van en ese formato 1032. Y las personas que elaboren facturas también deben reportar en el formato 1037. Los grupos empresariales en el 1034. Y las subordinadas nacionales deben presentar información en el 1035. Adicionalmente a esa información, hay que presentar información de las declaraciones tributarias. ¿Sí? O sea, datos que nosotros tenemos en nuestras declaraciones tributarias, llámese declaraciones de renta, declaraciones de ventas o declaraciones de retención en la cuenta. Independientemente de lo que antes había que reportar, ahora hay que reportar una información puntual de esas declaraciones, ¿cierto? ¿Quiénes deben reportar esa información? Las personas naturales que hayan tenido ingresos a 500 millones de pesos y personas jurídicas que hayan tenido ingresos superiores a los 100 millones de pesos y los del literal C, o sea, personas naturales y jurídicas que hayan hecho retenciones o autorretenciones a título de renta, ventas o IVA, ¿cierto? Estos informantes, digamos lo que son relativamente nuevos. ¿Por qué? El año antepasado, los del literal C, o sea, las personas naturales y jurídicas que solo hicieron retención, solamente debían reportar básicamente un solo formato, que era el 1001. Con las modificaciones que se tienen y con la nueva resolución 0068, a ellos los incluyeron para que presentaran información de las declaraciones tributarias. Entonces, ¿qué tienen que reportar ellos? Básicamente los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Ese apartecito está modificado con el proyecto de resolución. Pero básicamente, ¿qué es? O sea, se eliminan y se crean unos nuevos conceptos. Unos se eliminan, otros se crean. Lo mismo pasa con las rentas exentas, ¿sí? También se eliminan y se modifican conceptos con el proyecto de resolución que hay. Los datos de las declaraciones tributarias, de los costos y deducciones, también los modifica ese proyecto de resolución. También, básicamente, es que se eliminan, se modifican esos conceptos. Y esa información de las declaraciones tributarias se presentan en el formato 1011 o el formato 1012. ¿Qué otra información tiene las declaraciones tributarias? ¿O qué otra información debo reportar de las declaraciones tributarias? La exclusión del impuesto sobre las ventas en el formato 1011 y también el proyecto que hay de modificación de la resolución 068 modifica y elimina unos conceptos. Tarifas especiales del impuesto a las ventas, o sea, si yo tengo unas tarifas diferenciales en ventas, o sea, tengo tarifa diferencial del 5%, también debo reportar esa información. Y ahí, en ese ítem, se crean unos conceptos. Hay unos nuevos conceptos que se crean para el reporte de la información en ese formato 1011. Y las exenciones que yo tengo en el impuesto sobre las ventas también sufren modificación en los conceptos a reportar. Descuentos tributarios que se reportan en el formato 1004 también tienen modificaciones. O sea, se eliminan y se crean conceptos. Y en el formato 2275 se reportan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Otro tipo de información que yo debo generar, que voy a generar, es la información de los certificados de ingresos y retenciones para personas naturales empleados año comparable de 2017. Ese artículo, esta partecita tiene una modificación y tiene que ver con lo del literal P, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo nos dice
¿Cómo está estipulada la resolución en este momento? Dice, conforme al literal P del artículo 4 de esta resolución, las personas naturales o jurídicas o entidades que deban expedir anualmente el certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados para el año grabable de 2007, o sea, los del formulario 220, deben reportar la información en el formato 2276. Como se los dije ahorita, como ya no existen empleados, o sea, tributariamente no existen empleados, sino que son rentas laborales. Entonces, a eso se debe la modificación. Básicamente, ¿por qué? Porque todas las personas que reciben rentas de trabajo, exclusivamente rentas de trabajo, debe hacerse retención como por rentas de trabajo. ¿Sí? O sea, básicamente, todo lo que sea honorarios, comisiones, servicios y salarios que no superen pagos de son 92 UETs, 92, 95 UETs, no estarían sujetos a retención, ¿cierto? A no ser que sean rentas no laborales, que ahí sí tendría la connotación de generarle la retención en la fuente. Y los empleadores que ocupen trabajadoras, mujeres víctimas de la violencia comprobada, presentan la información en el formato 2280. Y esto tiene que ver básicamente con los descuentos tributarios, con el descuento que tiene cuando yo contrato mujeres víctimas de la violencia. Básicamente lo que habla es que yo me puedo deducir de renta el 200% de los pagos laborales que le hago a estas mujeres trabajadoras víctimas de la violencia. Las personas o los empleadores que le entreguen bonos electrónicos a los trabajadores deben presentar información en el formato 2278. ¿Qué pasó o qué pasa con esto? Muchas entidades utilizaban estos bonos electrónicos para el pago a sus empleados. Y digámoslo que la administración tributaria no tenía control sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crear este formato, eso lo crearon hace 2 o 3 años atrás. ¿Para qué? Para que todos los pagos que se hagan por este medio queden también reportados. ¿Qué otra información se debe presentar? La información del impuesto predial, de impuestos de vehículos y impuestos de industria y comercio y avisos tableros. O sea, todos los alcaldes, todos los gobernadores están obligados a presentar esa información. Digamos que son los cruces de información que hace la administración tributaria con los entes territoriales. Igual, la DIAN le entrega información a los entes territoriales, los entes territoriales le entregan información a la DIAN. ¿Para qué? Para sus cruces de información. Y todas las entidades públicas deben presentar el Código Único Institucional asignado por la Contaduría General de la Nación en el formato 2270. Este es el cúmulo o todo el universo y toda la información que nosotros debemos reportarle a la administración tributaria. Entonces, revisemos, miremos. Por todos lados nosotros estamos reportados. Los bancos nos reportan todos los movimientos, toda la información. ¿Cuál es el problema? O el problema no. ¿Qué es lo que pasa? Recuerde que a partir de este año y con ley 1819 volvieron a retomar lo de la bancarización. ¿Qué me genera la bancarización? Simplemente más reporte, más información exógena para la administración tributaria. Recuerde que esa bancarización se va generando hasta que sea al 100% esa bancarización. Todas las personas con quien yo tenga algún tipo de relación comercial la debo informar, ya sea en uno u otro formato. Y básicamente todo lo que es el formato 1001. Entonces es información que se acumula, información que la DIAN tiene de todos nosotros, de todos los contribuyentes. Entonces hay que ponerle cuidado a esta información. Ese es todo el universo de las personas y entidades que deben reportar información exógena.
¿Qué debe hacer la persona o las personas o los contribuyentes para presentar esa información exógena? Debe tener algo previo, ¿cierto? ¿Y cuál es eso previo que debe hacer? Debe inscribir o actualizar el RUT de ser necesario. A ver, ¿cuál es la idea de la administración tributaria? Que usted tenga su información real y su información al día, ¿cierto? Actualizada. Entonces, hay que ir a actualizar el RUT o simplemente con su mecanismo con su firma electrónica usted puede actualizar el RUT. Debe verificar que en su RUT tenga la responsabilidad 22, o sea que es obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros. Si usted es el representante legal de una sociedad y en su RUT personal no tiene esa actividad 22, entonces usted no va a poder cumplir el deber formal, ¿cierto? Y algo muy importante y que trae la resolución dice: debe hacer el trámite necesario mínimo con 3 días hábiles de antelación al vencimiento del término para informar. O sea, debe tener todo organizadito para que pueda presentar su información tributaria, su información exógena. Ya ahorita más adelante miramos cómo es el proceso para que usted suba la información. Igual, el software de Contapyme genera los formatos. Entonces, si usted tiene unos buenos terceros, usted tiene la información clasificada, el mismo software le va a generar el archivo XML y ya va a ser mucho más fácil subir la información, que ya más adelante lo revisamos. ¿Cuáles son las sanciones que tiene el no presentar la información exógena? Como se los dije al principio, es la modificación del artículo 651 del Estatuto Tributario. Digamos que antes usted podía presentar la información después de vencimientos y digamos lo que no pasaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la administración tributaria no tenía bien reglamentado, o el artículo 651 no estaba tan estructurado como está en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que dice ese artículo 651? Las sanciones relativas al no envío de información. Dice que usted tendrá una multa que no supere los 15.000 VTs, pero la desagregan, que eso era lo que no existía antes. ¿Qué le dice? Que esa suma es el 5% de las sumas respecto a las cuales no se suministró la información exigida, ¿cierto? O el 4% de las sumas respecto a las cuales se suministró en forma errónea, o el 3% de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma temporal. O sea, aquí desagregaron esas tres cosas. O sea, no suministró información errada e información extemporánea. Entonces ahí lo desagregaron y depende de la causal, entonces es el porcentaje. Y le dice que lo mismo que el artículo 641 de las sanciones, dice que cuando no sea posible establecer la base para tasar la información o no haya cuantía en ese medio magnético, entonces será del 0.5 de los ingresos, y si no existen ingresos, entonces del medio por ciento del patrimonio bruto del contribuyente. Pero, entonces esa sanción yo me la puedo reducir. Ojo, recuerde que en el Estatuto Tributario, el artículo 651, hay un error de transcripción. Y eso fue modificado por resolución 936, si no estoy mal. No es, en el estatuto dice literal A
y no es literal A, es numeral 1. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por si de pronto en sus estatutos aún está el error, lo corrijan. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me puedo reducir yo esa sanción? Me dice que la puedo reducir al 50% respecto a las sumas del literal 1, o sea, lo que dice el 5, 4 o 3, la puedo reducir. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una sanción del 5%, la sumo, ¿cierto? Sumo los valores, le saco el 5% y eso lo puedo reducir al 50% o al 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo hago voluntariamente entre comillas, yo me puedo reducir la sanción a ese 50%. O si ya se le impuso una sanción, la puedo reducir al 70%. O sea que básicamente es el 30% que yo me puedo, que es la reducción de la sanción. ¿Qué otra sanción tengo? El desconocimiento de los costos y rentas exentas. O sea, si no va por el literal 1, va por el literal 2. Entonces es más complicado el desconocimiento de esas rentas exentas. ¿Qué dice también ese artículo 651? Que si usted, contribuyente, subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no hay lugar a la sanción que le dice el numeral 2, ¿cierto? Y también, ¿qué es lo que pasa? Dice que si usted subsana de manera voluntaria las faltas de la información exógena, usted puede reducirse esa sanción al 20%. Entonces, básicamente, yo tengo una sanción, digamos, que le generé que se va por el 5%. Entonces, si yo lo hago antes de que la administración tributaria me llame, me haga un requerimiento, entonces yo esa sanción me la puedo reducir al 20%. Y dependiendo, si es la primera vez que yo cometo esa conducta, pues también me podría acoger al artículo 640. Entonces, digamos que esa reducción, así hayan puesto las sanciones, progresivamente me las puedo reducir al 20% y con el artículo 640. Entonces, hay que ponerle mucho cuidado a eso porque es una modificación, como les digo, que trajo el artículo 651 del estatuto, lo que modificó la ley 1819. Y es claro que también es algo nuevo que trajo la ley 1819. Si yo corrijo esa información antes de la fecha de vencimiento, pues básicamente no debo liquidarme o no tengo por qué liquidarme ningún tipo de sanción. ¿Qué hace la DIAN con todo este cúmulo de información, con tanta información? Cruces de información. Eso es básicamente todos los cruces de información. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace la DIAN con esto? Todas las personas que generan información, que suministran la información, o sea, de lo que hemos hablado, los entes, las entidades vigiladas, las cámaras de comercio, las bolsas de valores, las registradurías, las notarías, los grupos económicos, los tipógrafos y todas las personas naturales y todas las personas jurídicas. Ellos nos suministran la información a la administración tributaria. ¿Qué hace con ella? Simplemente la recepciona y la consolida. Y hay una subdirección que es la encargada de la recepción y consolidación de esa información, que es la subdirección de gestión y asistencia al cliente. Una vez esa subdirección recepciona y consolida esa información, entonces hace unos reportes consolidados que ¿quién los genera? La subdirección de análisis de operaciones. Hace esos reportes consolidados, analiza toda esa información y después esa información que se generó, la compara con las declaraciones tributarias. Y eso es el insumo, ¿para quién?
para los expedientes de fiscalización, o sea, todo el control tributario que hace la administración tributaria. Ahí salen las bases de datos de extractos y fideicomisos. Por eso es que siempre que terminan los vencimientos, siempre la administración tributaria saca sus comunicados donde lo invitan a que presente su declaración, que le dicen, con base en la información exógena del año tal, se detectó que usted estaba obligado a declarar renta en el año grabable tal y no lo hizo. Entonces, si le llegó esa información, si le llegó esa notificación, revise quién lo tiene reportado, revise en todo este cúmulo, en toda esta gente que lo reporta, que nos reporta, quién fue el que nos reportó y si efectivamente estamos nosotros obligados a presentar información o a presentar declaración o no. Fechas de vencimiento, pues básicamente los grandes contribuyentes empiezan ahorita el 3 de abril, todos los grandes contribuyentes que tengan dígito 5, y termina el 16 de abril con el dígito 4. Y todas las personas naturales y jurídicas inician el 17 de abril con los dígitos 36 a 40 y termina el 16 de mayo con los dígitos 31 a 35. Los convenios de cooperación internacional los deben presentar cada mes, el último día hábil del mes. La registraduría ya debió haber presentado información a la administración tributaria. Los grupos empresariales el último día hábil del mes de junio del 2018 y el impuesto de industria y comercio, avisos y tablero el último día hábil del mes de junio del 2018. Bueno, entonces revisemos básicamente el formato 1010 y el 1001, ¿sí? Estos son formatos relativamente sencillos. Yo siempre he pensado que si yo tengo unos terceros bien conformados, yo no tendría problema en generar información exógena. Entonces, por decir algo, el formato 1010, ¿qué tipo de información es la que me requiere la administración tributaria? Dice, el tipo de documento, llámese cédula de ciudadanía, NIT, pasaporte, bueno, con el que esté inscrito o con el que haya, el tipo de documento con el que yo haya hecho la transacción. El número de identificación del socio accionista, el dígito de verificación si tiene, apellidos, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre o la razón social. Obvio, si yo le digo que el tipo de documento es NIT, pues sería razón social. Si le digo que es cédula, entonces sería lo otro. ¿Qué otra información me pide? La dirección. Me pide el código del departamento, el código del municipio, el país de la residencia, el valor patrimonial de las acciones o aportes a 31 de diciembre y el porcentaje de participación y el porcentaje de participación en posición decimal. ¿Qué quiere decir en posición decimal? Que si yo tengo una participación de 1.0001, entonces la posición decimal sería 4, o sea 4 decimales básicamente. Entonces mire que son formatos relativamente sencillos de llenar. Lo mismo pasa con el 1001, que de pronto digamos es el formato más amplio y el que trae más información, pero es información que nosotros, vuelvo y les insisto, si tenemos unos buenos terceros, si tenemos el software de Contapyme que nos genera este tipo de información, pues no habría sino que organizar nuestros terceros conforme al formato. Igual, el software de Contapyme nos genera los formatos. Y básicamente, ¿qué es lo que tiene? Concepto, tipo de documento, número de identificación, dígito de verificación, la información básica del contribuyente, ya sea persona natural o si es jurídica, la razón social, la dirección, el código del departamento, el país de residencia y los conceptos. Recuerde que cuando yo llene todos estos conceptos no pueden ir en blanco, todo debe ir, si no tiene valores, debe ir en cero. Lo mismo que les dije ahorita. Por ejemplo, en los dos últimos ítems que dice retención en la fuente practicadas para CRE y retención en la fuente asumido para CRE, que eso no lo van a modificar, al menos para este año, habría que ponerle a todo cero, porque eso ya no existe. Entonces ahorita, ya después de mirar este formato, pues
quiero que miremos cómo es que se sube esa información. Entonces vamos a entrar a la página de la DIAN y vamos a subir un archivo XML. Ahora sí. Esta es la conformación de nuestro archivo XML. Básicamente, ¿qué contiene? O sea, el año de envío, el código del concepto, el formato, la versión, el número de envío y la fecha y las fechas. Y aquí hacia abajo pues está toda la información que se va a reportar. Hay que tener en cuenta la conformación de este archivo. Sí, el archivo debe quedar perfectamente conformado para que me lo pueda recibir la plataforma de la DIAN. Entonces, básicamente, ¿de qué está constituido ese archivo XML? Dice, todos empiezan por de música, raya al piso. 01 que tiene que ver con el código del concepto. Recuerden que el concepto es nuevo o reemplazo. Entonces, si es el primer archivo, si es nuevo, es 01. Si yo voy a reemplazar el archivo, entonces en vez de este 01, iría 02. Después va un 0, seguido del código del formato. O sea, en este caso 1001, vamos a subir un 1001. Seguido de la versión del formato. Recuerda que cuando estuvimos hablando por allá, en todos decía formato tal, formato 1012, versión tal, formato 1001, versión 9. Entonces aquí está la versión del formato. El año de envío, que en este caso es año 2018, y el consecutivo de nuestro envío. Cuando por alguna razón yo necesite modificar este archivo en este número de envío, porque la información, porque el sistema, porque la plataforma de la DIAN me dice que no es el 1, sino el 10, el 15 o el 20, entonces hay que tener en cuenta que debo cambiarlo aquí en el nombre y debo cambiarlo aquí en el número de envío. ¿Qué quiere decir? Lo que diga acá debe coincidir con lo que dice acá, porque si no el sistema le va a generar algún tipo de error. Entonces, esta es la conformación. Esto es puro lenguaje XML. Entonces aquí nos genera este documento XML. ¿Y qué hago? Simplemente ingreso a la plataforma de la DIAN. Recuerde que la plataforma de la DIAN cambió hace aproximadamente 8 días. Mucha gente está perdida, mucha gente no sabe por dónde entrar, pero relativamente es sencillo. Entonces, para entrar a los servicios electrónicos informáticos de la DIAN, me voy aquí por transaccional o simplemente aquí donde dice nuestros servicios a su alcance. Usted le da clic ahí, ingresa a usuarios registrados. Como lo dijimos antes, usted debe poseer con anterioridad su firma electrónica, debe tener su cuenta de usuario, o sea, debe tener todo al día. ¿Listo? Bueno, si es una persona jurídica, pues ingresa el NIT, la cédula del representante legal y la contraseña. En este caso, pues vamos a entrar con mi usuario. Y aquí no suele suceder, normal, suele suceder que se nos envíe la clave o que no esté se nos olvidó la clave. Entonces ahí hay que empezar a recuperar la contraseña, que esto no nos vaya a pasar a las 12 de la noche del día de nuestro vencimiento, porque si no hay sí nos lleva. Listo. Entonces, lo puedo hacer aquí por presentación de información o simplemente abro por acá y le digo presentación de información. Aquí vuelvo y le doy presentación de información por envío de archivos y
lo primero que hago es colocar el archivo en la bandeja de entrada. ¿Listo? Le digo qué formato es el que voy a subir. Busco la versión del formato. Es importantísima la versión del formato, porque si no también vamos a tener problemas cuando vamos a subir esta información. Y busco el archivo XML, que en este caso yo lo tengo por aquí, que sería este. Lo coloco y lo firmo. En este momento no lo voy a firmar porque entonces quedaría yo como persona que reporta la DIAN y yo no tengo esa calidad. Entonces aquí se firma y luego de que se firme, entonces yo lo selecciono acá, voy nuevamente acá a presentación de información por envío de archivo, le digo diligenciar solicitud de envío de archivo, el año informado, que en este caso sería el 2018, el 2018, lo que copié de allá, el número total de archivos que tiene esa información, el número de registros y la cantidad de archivos. En este caso sería 1. Le digo solicitar, lo vuelvo y lo firmo y lo presento. Ese es básicamente el procedimiento para la presentación de esa información. ¿Qué consejo le doy? Que siempre que suba un formato, siempre revise acá donde dice consultar envíos de solicitud de archivos. Aquí cuando le diga buscar le aparece la lista. Pues en este caso no tengo ninguno, pero aquí le va a aparecer la lista de toda la información exógena que usted ha reportado. Y ese archivo debe aparecer recibido. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente lo sube y ese archivo sube con errores. Y si sube con errores, entonces no está bien presentado. Y si no está bien presentado, pues nosotros nos va a tocar liquidarnos la sanción que dice el 651. Entonces, siempre que suban un archivo, verifique lo que le quedó recibido. Y ahí nos ahorramos muchos dolores de cabeza. Básicamente esto era lo que tenía que decirles. No sé qué preguntas se tengan, igual las que les pueda responder con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la participación. Espero les haya quedado claro toda la información que hay que reportarle a la DIAN y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su espera. Vamos a dar continuidad a la segunda parte de esta sesión del día de hoy. En esta segunda parte ya nos acompaña la doctora Cristina Hidárraga. Ella es contadora pública y especialista en revisoría fiscal, egresada de la Universidad de Manizales. Cuenta con amplia experiencia liderando el departamento contable y financiero de Insoft, casa desarrolladora del software contable Contapyme. Adicionalmente presta asesoría para el desarrollo y sistematización del software Contapyme NIF. Bienvenida, doctora Cristina, y muchísimas gracias. Muchas gracias, bienvenidos entonces a todos. Bueno, vamos a dar entonces inicio con la segunda parte de la sesión del día de hoy. Software contable fácil de manejar. Su software actual cumple con sus expectativas. Ya implementó las NIF. Contapyme NIF, el software contable para pymes, simple, rápido y fácil de usar. Es la oportunidad de sistematizar todas las áreas de su empresa. Gestione su contabilidad, maneje su cartera y sus proveedores, facture y controle sus inventarios, tenga un completo manejo de su punto de venta, valore sus activos fijos, automatice sus documentos, controle sus costos de producción y mucho más. Digite su contabilidad local y obtenga la contabilidad NIF automática. Tome decisiones acertadas, cree informes
contables, financieros y comerciales en tiempo real y personalícelos de acuerdo a sus necesidades. Crecemos con usted. Inicie con los módulos básicos y escale en la medida que su negocio lo requiera. Genere copias de seguridad automáticas y guárdelas en la nube. Importe y exporte sus datos e información desde Excel. Lo acompañamos con asesores expertos que le darán un soporte técnico 5 estrellas. Actualice sus conocimientos. Asista a nuestras jornadas de capacitación virtual gratuitas programadas de manera permanente. Acceda a un software contable siempre a la vanguardia con las últimas actualizaciones tributarias y los nuevos desarrollos. Contapyme, más que un software administrativo y contable, una solución empresarial para pymes. Bienvenidos entonces al curso de generación de medios magnéticos para este año 2017. Vamos a empezar entonces con nuestro plan de trabajo. Vamos a ver una explicación teórico-práctica de cómo manejar la información exógena, de cómo generarla en Contapyme y Agrowin. ¿Sí? Empecemos entonces con nuestro programa de capacitación. En primer lugar, vamos a ver unos conceptos generales en una normatividad, cuáles son los obligados a informar, cuantías a informar. En segundo lugar, vamos a verificar cómo debemos adecuar el sistema a en Contapyme y Agrowin, cómo vamos a verificar los terceros, los formatos de medios magnéticos. Y en tercer lugar, haremos un caso práctico, un ejercicio en donde generaremos todos los varios formatos para que ustedes entonces lo aprendan a hacer. Empecemos entonces con los conceptos generales. Bueno, de acuerdo a la normatividad que nos obliga para el año, tenemos los siguientes: obligados a informar. Hay dos grandes grupos. Unos, los que solo hacen una serie de formatos, y otros los que hacen todos los formatos. En primer lugar, tenemos los que hacen varios formatos, que están el formato 1001, 1004, 1005, 1011, 1012 y 2275, que son todos los agentes de retención del año gravable como tal. O sea, todas las personas que hicieron solo retenciones en el año gravable deben hacer estos formatos. También tenemos los que son todos los formatos, que son personas naturales cuyos ingresos del año gravable anterior fueron superiores a 500 millones. Esas personas deben hacer todos los formatos. Y las personas jurídicas que tuvieron ingresos superiores a 100 millones de pesos. Entonces, como vemos, tenemos dos grandes grupos. Unos los que deben presentar todos los formatos, y otros solamente los que deben presentar algunos formatos, que serían los agentes de retención. Bueno, vamos entonces a verificar conceptos y cuantías a informar. Recordemos que debemos verificar todas las transacciones realizadas durante el año gravable a 31 de diciembre. Todas las transacciones las debemos reportar en los siguientes formatos. El formato 1001, pagos o abonos en cuenta a terceros y retenciones practicadas. Recordemos que aquí reportamos todos los gastos que tenemos, gastos, compras que hizo la empresa en el año gravable correspondiente. Por salarios no van a existir ninguna cuantía. En otros pagos la cuantía va a ser 100.000, mayor o igual a 100.000 pesos. Allí reportamos todos los gastos que tiene la empresa, como arrendamientos, honorarios, servicios, toda la parte de nómina, todas las compras, etc. El formato 1003 son todas las retenciones en la fuente que nos practicaron, todas las retenciones que practicaron a la empresa. Aquí lo vamos a hacer sin ninguna cuantía. El formato 1004, descuentos tributarios solicitados. Si la empresa tuvo descuentos tributarios, los debemos informar y lo debemos hacer sin ninguna cuantía. El formato 1005, impuesto a las ventas por pagar. IVA descontable, este es el IVA de gastos y compras que tiene la empresa, que tuvo en el año, y se debe reportar sin ninguna cuantía. El formato 1006, impuesto a las ventas por pagar generado.
Este es el IVA que reportamos de las ventas que tuvo la empresa durante el año y debe ser superior o igual a 500.000 pesos. En su base, el formato 1007, ingresos recibidos, son todos los ingresos que recibió la empresa, ya sea por objeto social o financieros o otros no operacionales. Los debemos reportar mayor o igual a 500.000 pesos. El formato 1008, saldo de cuentas por cobrar, se debe reportar con el tope mayor o igual a 1.000.000 de pesos. Igualmente el de saldos de cuentas por pagar, el formato 1009, mayor o igual a 1.000.000 de pesos. Recordemos que en estos dos formatos, si el pasivo o la cartera o nuestros deudores son superiores a 100 millones de pesos, los debo reportar con tope de 500.000 pesos. En el formato 1010, información de socios accionistas, debo reportarlo mayor o igual con su tope mayor o igual a 1.000.000 de pesos. El formato 1011, información de las declaraciones tributarias, aquí informamos renglones de la declaración de renta y se debe reportar sin ninguna cuantía. En el formato 1012, información de acciones o inversiones que tenga la empresa y se debe reportar sin ninguna cuantía. En los formatos 1647 está ingresos recibidos para terceros. Si nuestra empresa recibe ingresos para terceros, debemos diligenciar este formulario y se reportará sin ninguna cuantía. El formato 2275, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Si tenemos en nuestra empresa, si aplica, lo debemos reportar sin ninguna cuantía. El formato 2276, información de certificados de retenciones, de ingresos y retenciones para nuestros empleados, es el formato 220 que reportamos anualmente y se reporta también sin ninguna cuantía. El formato 2278, información de compra de bonos electrónicos, si a nuestros empleados les damos bonos, los debemos reportar allí y sería sin ninguna cuantía. El formato 2280, deducción de empleadas víctimas de la violencia, si tenemos en nuestra empresa alguna de estas empleadas, debemos reportar este formato y también sin ninguna cuantía. Como vemos entonces, estos son los conceptos y cuantías a informar por cada uno de los formatos que debemos diligenciar. Vamos entonces a mirar cómo vamos a adecuar nuestra información ya directamente en el sistema para generar los medios magnéticos. La primera revisión que tenemos que hacer es la de terceros. En primer lugar, ¿qué debemos verificar? La identificación de los terceros, que tengan dígitos válidos en su NIT, que el tercero tenga dígito de verificación. Y vamos a ver también la ruta para prevenir esos dígitos inválidos en el CONTAPYME al momento de crear esos terceros. Igualmente, personas naturales, recordemos que ellas deben estar con nombres y apellidos en casillas separadas para que no tengamos errores al generar los medios magnéticos. Igualmente, las personas jurídicas deben tener su chulito de razón social, ¿sí? Estar denominadas expresamente como personas jurídicas porque ellas manejan su razón social y así lo vamos a reportar en medios. Igualmente, la DIAN nos pide que el tercero debe tener el código del país y el código del departamento y municipio y la dirección respectiva. Vamos entonces a mirar en el CONTAPYME cada uno de los ejemplos que aquí verificamos. Ya en el CONTAPYME vamos a verificar el tercero grupo SA. Como podemos ver en su NID tiene guiones, lo cual es inválido y nos saldrá error al momento de generar los formatos. Entonces, todos estos errores los tenemos que prevenir para al momento de hacer la respectiva digitación del tercero, para que no tengamos problemas al generar el formato de medios magnéticos. Igualmente, la norma nos dice que las personas naturales deben estar creadas con nombre y apellido en campos separados. Miremos aquí este ejemplo de Guillermo Arango, nombre Guillermo, apellido Arango.
para que no tengamos pues ningún inconveniente al generar los medios magnéticos. Entonces, está el ejemplo de personas naturales. Igualmente, las personas jurídicas debemos crearlas con el chulito de persona jurídica, ¿sí? Ejemplo, Becerra SAS debe estar con el chulito de persona jurídica como tal. Todas las personas jurídicas que creemos, obligatoriamente les tenemos que colocar el chulito de persona jurídica. Igualmente nos dicen que debemos en la dirección tener el país, el departamento, ciudad y pues su dirección obligatoria. Entonces, todo esto es de obligatorio cumplimiento en cada uno de los terceros que vamos creando en el sistema para que no tengamos ningún inconveniente al momento de generar medios magnéticos. Vamos a revisar cómo se hace para prevenir dígitos inválidos al momento de crear allí los terceros. Vamos entonces a configuración. En el catálogo de terceros vamos a configuración y allí vamos a activar que el sistema no permita colocar caracteres inválidos, y vamos a verificar también, si no lo hemos hecho, que las personas naturales se creen nombre y apellido en campos separados. Por configuración nos va a aparecer configuraciones generales y miren acá que dice caracteres permitidos al crear un tercero. Este campito debe estar sin el chulito respectivo, porque si lo activamos entonces nos permitirá esos caracteres inválidos, que es lo que no queremos. Entonces debemos revisar que este esté totalmente desactivado. Igualmente que manejemos nombre y apellido en campos independientes de las personas naturales. Al momento de crear pues el tercero, habilitando esto nos separará nombre y apellido. Ya miramos cómo lo queremos manejar, sin nombre y apellido o apellido y nombre. Igualmente, por defecto ya viene establecido el dígito de verificación separado con el guión, pero eso pues es automático por el sistema. Entonces lo que tenemos que revisar aquí son dos cosas: caracteres permitidos, que no esté activado para que no tengamos inconvenientes, y manejar nombre y apellido en campos separados para personas naturales. Vamos entonces de nuevo a las diapositivas y vamos a verificar también otros dos requisitos que nos aplican para los formatos 2080, deducción empleadas víctimas de la violencia, y para los formatos 2276 y 2280. En el 2080, en las empleadas víctimas de la violencia, ya nos están pidiendo la fecha de nacimiento del tercero, ¿sí? Si nosotros hemos contratado empleadas que fueron víctimas de la violencia comprobada, debemos colocar la fecha de nacimiento de esas empleadas para que el sistema no lo traiga en el momento de generar el formato. Igualmente con todos nuestros empleados. Para el formato 2276 nos está pidiendo las fechas de inicio y terminación del contrato para poderlo allí reportar. Vamos entonces al sistema y verificamos por dónde se configura. Vamos a buscar aquí el tercero, Carlos Vadillo. Entonces vamos a entrar a él y la configuración que se hace de la fecha de nacimiento sería por datos personales, y aquí colocaríamos pues la fecha de nacimiento respectiva para que el sistema nos lo traiga cuando genere el formato. Y como también es un empleado, entonces vamos a verificar por datos empleado, datos del contrato. Miren acá que el sistema nos va a permitir colocar todos los contratos que tengamos. Él nos va a traer pues el más actualizado que se tenga, y aquí podemos colocar la fecha, el tipo de contrato. Aquí aparecen gran cantidad de contratos, lo organizaremos de acuerdo a lo que nosotros manejamos. En este caso es término fijo, fecha de inicio y fecha de finalización del contrato, para que toda esta información nos la genere en el momento de generar el formato pues respectivo 2280
o 2276. Entonces, esa sería la parametrización. Vamos entonces a la diapositiva a revisar ya directamente la ruta y la configuración de los formatos en el sistema en Contapyme o Agrowin. Después entonces de hacer esa verificación de nuestros terceros, revisar pues que todos estén debidamente y correctamente creados, vamos a verificar en el sistema la ruta en Contapyme y vamos a conocer cada uno de los formatos que tenemos que manejar y parametrizar para generar pues, los medios magnéticos. Vamos entonces al Contapyme. Recordemos que la ruta para llegar a los formatos es por contabilidad medios magnéticos. Damos entonces clic y él nos trae una información importante que la vamos a leer. Dice, importante, esta herramienta es una ayuda para la elaboración y generación de la información en medios magnéticos. La información que genera esta utilidad debe ser objeto de validación en su contenido y estructura. INSOP no se hace de ninguna manera responsable por la información presentada, ya que los datos finales están sujetos a revisión, validación y libre manipulación por parte del usuario. Se recomienda revisar la configuración de cada uno de los formatos y conceptos. Entonces damos estoy de acuerdo y ya nos van a aparecer allí los conceptos. Esta información importante que nos dice es la invitación que nos hacen de hacer la revisión respectiva de cada uno de los formatos y de cada una de la información que nos trae de la contabilidad, ¿sí? INSOP aquí no se hace, digamos, responsable por toda la información de cada una de las empresas que se tengan, sino la responsabilidad está en cada uno de los revisores, contadores, que deben hacer esa verificación de que toda la información enviada y parametrizada esté debidamente correcta para pues, el envío a la DIAN. Vamos entonces a revisar los formatos que aplican en esta oportunidad. Aquí como está el manejador, el explorador como tal de formatos de medios magnéticos. Aquí están cada uno de los formatos a presentar. Vamos entonces a verificar uno por uno y mirar cómo será su parametrización. Entonces está desde el formato 10.01 al 10.12 y los especiales que son el 16.47, el 22.75, 22.76, 22.78 y 22.80. Verifiquemos entonces cómo va a ser la parametrización de cada uno de ellos para poder generar los medios magnéticos. Vamos entonces a la diapositiva. Entonces, en primer lugar, ya vimos la ruta en Contapyme o Agrowin para llegar pues a los medios magnéticos. Aquí ya vamos a aprender a configurar cada uno de los formatos con las cuentas manejadas en la contabilidad. Como vamos a mirar, el sistema ya viene predeterminado por defecto. Lo único que yo tengo que revisar es si las cuentas que me configuraron son iguales a las de mi contabilidad. Y si están iguales, solamente es ir chuleando una por una y ya tendría parametrizado y genero la información. Estos serían entonces los tres pasos que debemos hacer al momento de configurar los formatos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos en el formato 10.01, un ejemplo de esta configuración está el concepto 50.02, honorarios, ¿sí? Son 11 totales que debemos parametrizar. Entonces, por cada uno de ellos, el sistema me va a traer una cuenta y un tipo de movimiento ya determinado por defecto. Yo voy a revisar que esas cuentas y esos tipos de movimientos son los manejados en mi contabilidad. Si estoy de acuerdo, solamente es ir revisando con mi mayor y balances o balance de estado de resultados cada una de las cuentas y chuleando y ya quedaría entonces parametrizado y genero la información. Entonces veamos el ejemplo. En el concepto 50.02 honorarios formato 10.01, en primer lugar debo colocar pagos deducibles, ¿sí? La cuenta que ya me trae el sistema
va a ser la 5110 y su tipo de movimiento saldo a diciembre 31, ¿sí? Pagos no deducibles. Si yo tengo en mi contabilidad algún pago no deducible por honorarios, configuraré la cuenta y el tipo de movimiento respectivo para que me traiga pues la información. Igual así lo haré por cada uno de los 11 totales que me determina el sistema y la normatividad. Entonces en el concepto 3 está IVA mayor valor deducible, si manejo pues el IVA como mayor deducible, configuro la cuenta y el tipo de movimiento. En cuarto lugar está el IVA como mayor valor no deducible, si me aplica también hago lo mismo, configuro la cuenta y el tipo de movimiento. En el quinto está la retención practicada, que me trae el sistema ya por defecto, que es la cuenta 236515, tipo de movimiento crédito menos débito, teniendo en cuenta si tuvo algunas devoluciones. En el sexto lugar está la retención practicada, pero que la asumí. Entonces, igualmente, así, si asumí la retención, lo hago, coloco la cuenta respectiva y así por cada uno de los 11 totales como tal. Después de hacer esa parametrización, el sistema, ¿qué me hace? De revisarla, porque recordemos que ya me la trae parametrizada, ya la revisé. Vamos entonces a generar los datos antes del XML. Después el sistema me genera los datos con toda la parametrización que le di y ya me trae que en honorarios tengo a Carolina Forero con la cédula respectiva y el pago de 10.500.000, una retención de 1.050.000. Y por último, después de verificar toda la información, el sistema me generará el XML, el cual ya queda listo y organizado para presentar directamente pues en la página de la DIAN. Entonces mire que con estos 3 sencillos pasos haremos los medios magnéticos. Primero, revisar la parametrización que el sistema ya trae por defecto. En segundo lugar, verificar ya los datos que me arroja esa parametrización que son de mi contabilidad. Y en tercer lugar, vamos a generar el XML. Vamos entonces al sistema a hacer esta verificación. Ya en el sistema, entonces, vamos a entrar a hacer el ejemplo del formato 1001. Pagos o abonos en cuenta a terceros. Damos clic, doble clic en el formato. En esta primera parte nos traerá unas notas importantes. Esta primera parte nos traerá unas notas importantes que es muy bueno que leamos y la resolución respectiva que aplica a cada uno de los formatos por si tenemos dudas sobre tenemos dudas sobre cómo debe reportarse. Entonces él nos trae las notas y la resolución respectiva del formato. Damos entonces clic en siguiente y miren entonces que aquí ya tengo cada uno de los conceptos que me aplican por el formato, establecidos y actualizados por la DIAN, igual actualizados por nosotros, y aquí estarían los 11 totales de los que habíamos verificado, en las cuales debo confirmar que la cuenta que ya viene parametrizada por defecto sea la que manejo en mi contabilidad. Entonces voy chuleando toda la información para ya generar el formato. Entonces, por ejemplo, salarios y el concepto 1001, salarios y prestaciones sociales, como veíamos, no aplica ningún tope. Y miren entonces que aquí están los 11 totales que debo parametrizar. El total 1, pagos o abonos en cuenta, o sea, todo lo deducible. Mire que el sistema ya por defecto me trae aquí las cuentas como tal. Si tengo unas nuevas, puedo dar doble clic y seleccionarlas. Aquí me trae el plan de cuentas. Ya configuro cuál sería la que aplica. Y el tipo de saldo también lo puedo configurar. Saldo de diciembre 31, del año anterior, o débito del periodo, bueno, crédito del periodo, como yo lo quiera parametrizar y como lo tenga organizado en mi contabilidad. Recordemos que aquí la cuenta es la mayor. También puedo colocar todas las auxiliares que yo quiera, una por una. Aquí se colocaron la cuenta mayor y cogerá todas las hijas. Entonces la cuenta 5105, gastos de personal, y cogerá entonces todas las hijas respectivas
510506 sueldos, 510527 auxilio de transporte, ¿sí? En la parte derecha, por cada uno de los conceptos también aplican, están cuentas que no aplican, porque van en otros conceptos. Ejemplo, la cuenta 510551, dotación y suministro a trabajadores. Esto no es un salario ni una prestación, sino que va en el concepto 5016, entonces por tanto aquí se quitaría, ¿sí? Ustedes entonces deben realizar esa verificación de la parametrización correspondiente, y si tienen una cuenta que no la aplican, vienen y la seleccionan para que el sistema no la tenga en cuenta en este formato. Y así por cada uno de los totales, ¿sí? En este caso, pues, pagos a bonos en cuenta no deducibles no tenemos cuenta, IVA mayor valor, pues en salarios no aplica, mayor valor no deducible tampoco aplica, pero sí aplica el total 5, retenciones en la fuente practicadas, 236505. El tipo de saldo crédito menos débito, o de acuerdo al que ustedes quieran configurar en su contabilidad. Y así sucesivamente, por cada uno de los 11 totales vamos haciendo la revisión respectiva. Retención en la fuente no aplica asumida, el IVA régimen común tampoco aplicaría. Recuerden también que nosotros colocamos una serie de observaciones por cada uno de los conceptos, que es muy bueno que la leamos para que sepamos hacer pues la interpretación respectiva. Igualmente existen filtros por cada uno de los conceptos. Filtros, por ejemplo, como este, el filtro del concepto 5001, este está ligado a los cierres, a las empresas que manejan costos, para que no se duplique la información. Igualmente se puede colocar filtros de terceros, con todos los filtros que se maneja miremos aquí, con todos los filtros que tiene Contapyme. Yo puedo colocar aquí que solo me maneje una cuenta, que me lo filtre por solo un tercero, como yo lo quiera y lo tenga parametrizado en mi contabilidad. Entonces, después de verificar uno a uno cada uno de los conceptos, miren, si pasamos al concepto 5002 honorarios, igualmente aparece su parametrización, y solamente revisar que estas cuentas sean las manejadas en la empresa y este tipo de saldo sea el que yo manejé también en la empresa, y así sucesivamente por cada uno de los conceptos hasta llegar pues al final. Después entonces de hacer esa verificación de cada uno de los conceptos y verificar las cuentas manejadas, que estas cuentas sean las manejadas en mi contabilidad, y si no, parametrizarlas, doy entonces clic en siguiente, y ya entonces guardo todos los cambios, doy a aceptar, clic en siguiente, le doy a aceptar, ya se me guardan todos los cambios, y aquí me van a sacar una serie de advertencias. Como si las advertencias son en azulito, no pasa absolutamente nada. Si son en rojo, ya debo verificar porque sería un error. Si son en azul, nos dice que no ha indicado la cuenta. Como yo ya, o sea, porque por el concepto número tal no ha indicado la cuenta respectiva. Por ejemplo, aquí verificando el renglón 50, en el concepto 2 no se ha indicado una cuenta para este concepto. Yo, como ya estoy segura de que ya hice la verificación de cada uno de los conceptos y revisión pues de las cuentas respectivas, le doy a aceptar. Solamente eso es informativo, porque yo ya hice la verificación como tal. Entonces le doy a aceptar, y ya entonces el sistema, el formato me queda parametrizado para generar los datos antes del XML. Nos paramos entonces en el formato, damos clic en este disquete que dice generar. Él también aquí me empieza a decir que encontró algunas inconsistencias, que no tengo la configuración para estos conceptos, pero como yo ya estoy segura que hice la verificación, es una sola advertencia, ¿sí? Solo es advertencia. Entonces le doy cerrar,
Aquí me dice, le voy a dar calcular nuevamente porque ya lo había calculado, y aquí me pide la fecha del informe para generar los medios magnéticos. En este caso sería el año 2017, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Le doy entonces a aceptar y él empieza a hacerme traerme toda la información de acuerdo a la parametrización que yo le di de cada uno de los conceptos y por cada uno de los totales. Y lo hace de acuerdo a toda la normatividad de la DIAN y a los esquemas que hay que manejar, que primer nombre, que segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, que la cédula, que el dígito de verificación y cada uno de los 11 totales para hacer la respectiva revisión. Vamos entonces a esperar aquí un momento que nos calcule y ya con esa información hacemos la revisión respectiva para generar entonces el formato XML. Esperemos aquí entonces un momento para su cálculo. Como les decía, él hace toda la verificación y me trae todos los valores de acuerdo a toda la parametrización y la normatividad de la DIAN. Yo solo debo es verificar que esa información esté correcta de acuerdo a mi contabilidad y ya genero pues el XML para enviar directamente pues a la DIAN. Aquí entonces me traerá la información. Miren entonces como lo que yo les decía, por cada uno de los conceptos me va a traer entonces tipo de documento, número del documento, si tiene dígito de verificación respectivo, el nombre del apellido, si es persona natural, el nombre del apellido, si persona jurídica sería razón social, pues en este caso no tenemos, la dirección, código del departamento, municipio, el país y ya los 11 totales respectivos que son pagos o abonos en cuenta, las retenciones, bueno, absolutamente todo. ¿Qué es lo que debemos revisar nosotros? Que toda esta información sea correcta y esté igual a nuestra contabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren acá el título dice datos fuente para el cálculo. Aquí entonces podemos hacer la revisión por cada uno de los conceptos, lo podemos filtrar. Vamos a filtrarlo por el concepto 5001. Miren acá que me va a traer todas las cuentas manejadas. Yo lo puedo filtrar, seleccionar, agrupar también por cada uno de las cuentas respectivas y me va a traer entonces aquí los valores que yo voy a confirmar que sí estén en la parte pues de abajo de la contabilidad, de lo que me trajo el formato como tal. Entonces vamos a agrupar el 5001, concepto 5001. Aquí también entonces vamos a agrupar el concepto por concepto 5001. Entonces miren que en total débitos 26.389.000, igualmente me lo trae acá 26.389.000 y aquí están cada uno de los terceros, Carlos Vadillo y María Gallego, igualmente aquí estarán por cada uno de los terceros respectivos. Si yo lo agrupo acá, aquí me va a traer por cada uno 16.638.000 Carlos Vadillo y entonces aquí está. Si quiero revisar de dónde sale este valor, abro en mis datos fuente y aquí me aparecerá que sería la cuenta 5105 sueldos, ¿sí? Igualmente con la señora María Gallego y aquí aparecen todas las cuentas de donde me sacó el sistema el valor según la configuración que yo le di en el formato. Aquí entonces aparecerían. Recordemos que también el sistema con F2, al darle F2 me permite cambiar los valores, pero esto no es muy recomendable. Yo puedo aquí cambiar el valor, modificar cada uno de estos terceros que dicen acá los valores correspondientes, pero lo que siempre se recomienda es que la información se cambie directamente en la contabilidad. Si tengo error en el tercero, Carlos Vadillo, que no es Vadillo sino Gómez, y directamente al
catálogo de terceros y cambiarlo directamente allá para que ya quede bien en toda la contabilidad y no solo por este formato, porque yo hago los cambios respectivos acá, pero esos cambios no se van a ver reflejados en la contabilidad, solo me quedan guardados acá para el formato. Miren entonces qué fácil y sencillo es la parametrización. Ya entonces empiezo a revisar uno por uno cada uno de los conceptos, ¿sí? Igual el concepto 10.02 y 10.03 con los datos fuentes respectivos. Ya entonces después de hacer esa verificación de cada uno de los terceros, de los conceptos, revisar las retenciones como tal, voy entonces a generar el XML para ya quedar listo y enviarlo a la DIAN. Entonces, lo primero le doy entonces, primero es la verificación correcta y revisión de cada uno de los terceros y valores. Ya estoy entonces totalmente segura que está correcta. Voy entonces a dar clic en generar XML. Estos datos el sistema ya me los trae por defecto. No hay que cambiar absolutamente nada, ¿sí? Ni modificarle nada porque puede quedar mal. Entonces le doy a aceptar y miren entonces que el sistema ya me generó el XML. Lo prevalido con los archivos de la DIAN que nosotros tenemos pues allí incluidos, y aquí ya me va a aparecer en esta ruta, me va a aparecer ya mi XML respectivo. Y tengo pues varios XML, mi XML, mírenlo aquí tal cual, para ser presentado a la DIAN, para ser presentado a la DIAN, y ya me quedó listo como tal, ¿sí? En toda la parametrización correcta. Ya entonces estos son, como hemos visto, los 3 sencillos pasos, y como hicimos el ejemplo, 3 sencillos pasos para generar medios magnéticos. Vamos entonces a hacer otro ejemplo con el formato 2276. Vamos a las diapositivas. Hicimos el 2276. ¿Sí? Sería entonces la misma parametrización. Revisemos entonces. Vamos al 2276. Entonces damos primero doble clic. Como les decía, se encuentran la resolución y unas notas importantes para que cada uno haga la consulta respectiva. Damos siguientes. Si tengo pues alguna pregunta en esa resolución, si tengo alguna duda, no tengo que ir a buscar al estatuto en internet, directamente ya lo tengo en el sistema. Y aquí en el formato 2276 igualmente sucede, y en cada uno de los formatos el sistema ya viene parametrizado por defecto. Lo único que yo debo hacer es revisar que esa parametrización esté igual, esas cuentas esté igual a mi contabilidad, y si no, pues cambiarlas y organizar pues el tipo de saldo que le quiero dar. Aquí entonces en el formato tiene 10 conceptos y vamos a verificar entonces uno por uno. El primero, total 1, pagos al empleado, ¿sí? Aquí está toda la parte pues de salarios, auxilio de transporte, horas extras, y su parametrización es igual. Horas extras, comisiones, todo lo que se gana pues el trabajador, ¿sí? Vacaciones, prima de servicio. Recordemos que este es el formato 220 que manejamos todos anualmente. Igualmente, si necesito seleccionar una cuenta respectiva, vengo y la selecciono. Aquí me aparece el plan de cuentas, vengo y la selecciono, ya le coloco pues el tipo de saldo correspondiente, y también si solamente lo quiero hacer a un tercero específico, también me permite fijarlo. Como tal, aquí me aparece todo el catálogo de terceros en este momento, y así sucesivamente. Si también quiero fijar cuentas que no apliquen, en este caso pues no tendría ninguna, pero si en nuestras contabilidades tenemos, las colocamos también, y así por cada uno de los conceptos. Total 2, el total 2, cesantías e intereses pagadas, entonces sería el débito de la 2610, de la 2610
10 también, intereses de cesantía, débito como tal en tipo de saldo. En el total 3 tenemos gastos de representación. Si nuestros empleados manejan ese rubro, también lo parametrizamos. En el total 4 están pensiones de jubilación. Si alguno maneja esa cuenta en la contabilidad, también lo parametrizaríamos. En el total 5 están otros ingresos empleados. Cuando tengo asterisco no pasa nada, quiere decir que es para parametrizar por el usuario, no tienen que borrar los asteriscos por el que el sistema no coge absolutamente nada de allí. En el total 6 está el total pues de las cuentas, el total de ingresos brutos, o sea, todas las cuentas de la 1 a la 5, debemos configurarlas acá. En el total 7 están los aportes a salud, que sería la 237005, crédito del periodo, porque este es el aporte que hace el trabajador. En el total 8 está 2380, es los aportes de pensión, también es el crédito porque es el del trabajador. En el total 9 están aportes voluntarios, si nuestros empleados y más nosotros manejamos esa cuenta, entonces aquí venimos y la parametrizamos. Y ya en el total 10 están las retenciones en la fuente, si tenemos como tal para el empleado. Entonces, después de hacer esa revisión, como ven, todos están parametrizados, cada uno de los conceptos y cada uno de los formatos y cada uno de los totales. Ya es solamente verificar si estas cuentas son las manejadas en su contabilidad. Vamos entonces a aceptar, después de hacer la verificación de todo, y nos dice lo mismo, que son unas advertencias que debemos verificar que algunos conceptos no tienen no están parametrizados con la cuenta respectiva. Entonces, por tanto, lo que tenemos que hacer es, como ya hicimos la verificación y todo está correcto, damos entonces cerrar y hacemos caso omiso a esa advertencia como tal. Bueno, ya directamente entonces en el sistema como tal vamos a verificar la generación del formato como tal. Entonces nos paramos en el formato, le damos clic en generar, damos cerrar, volvemos a calcularlo nuevamente y vamos a generarlo por los periodos del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017. Vamos entonces a darle a aceptar, y aquí en este formato nos va a pedir la fecha de expedición del certificado, que esta nos las pregunta por defecto el sistema. Le colocamos entonces a 31 de diciembre o de acuerdo a lo que ustedes quieran colocarle. La damos, generalmente se hace a 31 de diciembre, que fue la certificación. Le damos entonces a aceptar, porque recuerden que este es el formato 220 que se va a presentar toda a la DIAN. Aquí entonces el sistema hace toda la revisión y me trae toda la información de acuerdo a las cuentas parametrizadas en cada uno de los totales, y lo que hacemos es la verificación de esa información y ya generar el XML para la DIAN. Vamos entonces a esperar un momento que el sistema calcule y ya revisamos la información con los datos fuente, verificamos allí toda la información y generamos entonces el formato XML. Miremos entonces, aquí ya nos trae la información del empleado Carlos Vadillo con pagos a empleado 18.906.000. Nos vamos a revisar en datos fuente, en la pestaña de arriba, de donde el sistema me sacó toda la información. Miren que acá están cada una de las cuentas y yo puedo ir agrupando para hacer esa respectiva revisión. Entonces está aquí de sueldos 16.638.000, y me sumó también
Recordemos que en el primer concepto me suma también todo lo que tiene que ver con vacaciones, horas extras, auxilio de transporte, para que me den esos 18 millones como tal. Miren aquí el concepto, el primer concepto, aquí ya me lo trae el sistema, 18.906 y es igual a 18.906. Lo que yo hago es la verificación en qué cuenta me quedó, qué cuenta me trajo. Miren acá, me trajo la de vacaciones, la de prima, la 261020 y la de salarios, ¿sí? La de sueldos. Me trajo esa información. Igualmente en la de cesantías, miren el total 2, cesantías e intereses, me trajo 181.000 pesos. Aquí en el concepto me trajo 181.000 pesos y aquí entonces reviso y miren aquí el concepto de intereses a las cesantías, 181.000 pesos. Miren entonces que esta ayuda es de gran utilidad para empezar a revisar que mi configuración y mis datos, todos los datos que me trae el sistema estén totalmente correctos. Igualmente me permite parametrizar y filtrar por cada una de las cuentas, por cada uno de los terceros, como tal. Recordemos que, como veíamos, toda esta información puede ser modificada con F2, pero esto no se recomienda porque si tenemos errores es mejor corregirlos directamente desde la contabilidad, desde el manejador de operaciones, pues si ya es un error de datos, o desde el maestro de terceros, para que ya nos quede bien de aquí en adelante en la contabilidad respectiva. Después entonces de hacer la verificación como tal de toda nuestra información, volvemos a generar el XML, damos clic en el disquete y miren acá que el sistema ya me trae por defecto toda la información, doy a aceptar, ya me genera la XML, me lo prevalida con los archivos y las fichas técnicas de la DIAN y ya me queda entonces en mi contabilidad respectiva, ya me queda el formato aquí respectivo ya listo para enviar directamente pues a la DIAN. Miren entonces que con estos 3 sencillos pasos, primero, revisión de la parametrización de las cuentas de cada uno de los formatos. Segundo, verificación de la información que me trajo el sistema. Y tercero, generar el XML. Ya me queda lista la información para el envío a la DIAN de todos los formatos. Bueno, vamos entonces a verificar cómo se hace la descarga de la actualización 43 para que ya queden todos organizados y puedan generar los medios magnéticos como tal para este año. Entonces, es muy fácil. Vamos a entrar a nuestra página, a nuestro portal de clientes. Cada uno tiene pues el respectivo usuario y vamos a descargar la actualización y la vamos a instalar respectivamente. Los pasos son cerrar pues Contapyme AgroWin en todos los equipos en donde aplica, se descarga pues la actualización respectiva y vamos a dar siguiente y seguimos todos los pasos respectivos y ya quedaría pues allí instalada. Vamos entonces a verificar en el portal de clientes por qué ruta la podemos descargar. Ya en el portal de clientes vemos que aquí está en el link actualizaciones y aquí está entonces la actualización 43, ya para la respectiva descarga y ejecución pues ya en la contabilidad de cada una de las empresas. Bueno, con estos entonces 3 sencillos pasos que ya hemos visto y estudiado, determinamos que quedó muy fácil y sencillo generar entonces los medios magnéticos en Contapyme y AgroWin. ¿Preocupado con la presentación de información exógena a la DIAN? Tranquilo, Contapyme lo hace en 3 pasos.
Primero, elija el formato a presentar e indique el periodo para generar la información. Segundo, Contapyme genera una tabla con la información exógena a presentar, según los movimientos del periodo. Revísela y compleméntela si es necesario. Tercero, genere el archivo XML y prevalídelo con el mismo sistema de validación establecido por la DIAN. Aceptar y listo. Podrá subir el archivo XML a la página de la DIAN sin problemas. Contapyme, simple, rápido y fácil de usar. Bueno, doctora Cristina, muchísimas gracias por su intervención. Muchísimas gracias a todos por su participación. Agradecemos también a todos los asistentes por haber asistido puntuales a esta sesión y por estar tan atentos. Recordemos que el día de mañana tendremos una sesión especial donde resolveremos las dudas que ustedes nos han dejado en esta sesión del día de hoy a través del chat. Muchísimas gracias a todos por su participación y recuerden, los esperamos mañana a partir de las 10:45 de la mañana para resolver las dudas e inquietudes que surgieron el día de hoy. Que tengan un feliz día.